De chiquito me enseñaron que mi pelo era malo y era feo. No sabía, no entendía por qué nacer con algo que no es bueno según la sociedad. Y que los nenes no tocaban la muñeca, que las nenas con las nenas y los nenes con los nenes a jugar. No había tiempo para cuestionar la sexualidad. Y aunque fue cambiando el viento, quedaron semillas que nacieron con odio sin piedad, manchando con malo. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o un hombre blanco. Nelson Mandela. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Es para mí un gusto y un placer saludarles en una emisión más de su programa Todo el Poder al Pueblo. Este espacio creado desde el Partido del Trabajo en Zacatecas, especialmente para usted que nos sigue a través de las redes sociales. Recuerde que mi nombre es Renata Ávila y usted puede contactarnos en Facebook como Partido del Trabajo en Zacatecas, Twitter hágalo como @PTZac1. Asimismo, los invitamos a que visiten nuestro portal de YouTube. Ya también puede encontrarnos en nuestra página web www.ptzac.org para que se entere de las principales actividades de nuestro instituto político y de nuestros representantes. Y hoy estaremos tocando un tema escabroso, ya lo escuchó, el racismo y el clasismo en México. Esto basándonos en un libro muy interesante que se llama Historias secretas del racismo en México de 1920 a 1950 de la investigadora Beatriz Urías Horcasitas. ¿Y cómo anda el tema del racismo a nivel global? Porque sin duda alguna este tema del racismo se comenzó a desatar luego de un hecho sin precedentes suscitado o presentado en la ciudad de Minneapolis, allá en Minnesota, en los Estados Unidos, a finales del mes de mayo, cuando pues un joven de afrodescendiente, pues básicamente de nombre George Floyd, fue detenido por oficiales de seguridad y desafortunadamente fue asfixiado por el cuerpo de uno de estos. Y tras este hecho sin precedentes que fue capturado pues a través de un video de una joven también afrodescendiente de apenas 17 años y publicado en redes sociales, se hizo viral y también empezó a detonar lo que son las manifestaciones en el vecino país del norte y la indignación global. Porque sin duda alguna, en pleno siglo XXI, el que todavía se siga presentando acciones racistas y clasistas es algo que realmente no podemos seguir permitiendo, porque debe de haber ese respeto hacia los derechos humanos de todas y de todos las personas, sin importar pues nuestra condición social, nuestro color de piel, nuestra religión o demás situaciones. Ya le decía, este hecho se presentó a finales del mes de mayo. El 25 de mayo, poco después de que Daniela Frains, una joven de color de 17 años, publicara pues en su Facebook un video donde policías de Minneapolis sometían y asfixiaban hasta la muerte a George Floyd. El video pues fue retomado por muchísimas personas y el día 26 comenzó la primera protesta en torno a esta lamentable situación y ocurrió en Minneapolis. Los manifestantes marchan en la avenida de Highway mientras pues denunciaron el asesinato de Floyd y en ese sentido ya los 4 policías de Minneapolis fueron despedidos luego de que pues el video grabado por la transeúnte se publicara en las redes sociales, donde se escuchaba a Floyd decir no puedo respirar, y más tarde fue declarado muerto cuando lo transportaron a un centro médico. El 27 de mayo fue el segundo día de manifestaciones también en Minneapolis. Los manifestantes incendiaron un complejo de viviendas asequibles de varios pisos en construcción cerca del tercer recinto, extendiendo el fuego a las casas circundantes. Manifestantes y policías se enfrentaron violentamente en el sur de Minneapolis mientras los saqueadores atacaban los negocios. El 28 de mayo también fue otro día de manifestaciones. En este sentido, ocurrieron en Nueva York. La policía detuvo a los manifestantes durante una manifestación contra la muerte de George Floyd en la Union Square, en la ciudad de Nueva York. La muerte de Floyd fue capturada en un video que se volvió viral del incidente. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, llamó
a la Guardia Nacional cuando estalló el saqueo en St. Paul. En Minnesota también el 28 de mayo los manifestantes incendiaron una tienda este 28 de mayo durante el tercer día de protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis. El 29 de mayo en Atlanta, Georgia, los agentes de policía lucharon contra los manifestantes. Se están llevando a cabo manifestaciones en todo Estados Unidos. En Atlanta, también Georgia, otro de los hechos que se presentaron, manifestantes golpearon un coche de policía durante la protesta del 29 de mayo, allá en Atlanta. El 30 de mayo, en Denver, Colorado, los agentes de policía rocían gas pimienta a una mujer junto al Capitolio del estado de Colorado, mientras las protestas contra la muerte de George Floyd continúan por tercera noche en Denver, Colorado. La ciudad de Denver promulgó un toque de queda para los sábados y domingos por la noche por el gobernador Jared Polis. Activó a la Guardia Nacional de Colorado con la esperanza de detener las protestas que han causado estragos en toda la ciudad. En Denver, una bomba de gas lacrimógeno explota detrás de una línea de policías al lado del Capitolio del estado de Colorado, mientras las protestas contra la muerte de George Floyd continúan por tercera noche el 30 de mayo del 2020. Un manifestante protestando por la muerte de George Floyd en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Miles de neoyorquinos salieron a las calles para expresar su enojo por la brutalidad policial y el racismo a raíz de la muerte de George Floyd. El 31 de mayo, en Minneapolis, un camión cisterna choca contra miles de personas en la carretera 35 de North Bond durante una protesta por la muerte de George Floyd el 31 de mayo del 2020 en Minneapolis. En Santa Mónica, California, manifestantes se enfrentan a la policía mientras continúan los disturbios a raíz de la muerte de Minneapolis. También se manifiestan en la Casa Blanca en Washington, D.C., en Estados Unidos el 31 de mayo. El 1 de junio, agentes de la Policía Metropolitana de Washington arrestaron a un manifestante durante una protesta por la muerte de George Floyd. La protesta y disturbios continúan en ciudades de todo Estados Unidos tras la muerte de esta persona en Minneapolis. Manifestantes corren cuesta arriba después de ser disparados por gas lacrimógenos después de la marcha en Filadelfia, en Pensilvania. Pero las manifestaciones siguen. El 2 de junio en Australia, manifestantes alzan los puños en Martin Place durante una manifestación Black Lives Matter que se realizó en solidaridad con las protestas estadounidenses por la muerte de George Floyd. El evento fue organizado para la manifestación contra las muertes aborígenes bajo la custodia en Australia, así como en solidaridad a las protestas en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. Así esta situación que se está viviendo a nivel global. Pero ¿usted sabía que precisamente las acciones racistas, clasistas en Estados Unidos no son nuevas? ¿Por qué no recordar precisamente un poco de historia de cómo fue o cómo ha sido la lucha en Norteamérica en torno a luchar contra el racismo? El triunfo de Barack Obama reivindica la lucha de los derechos civiles de la comunidad afroamericana. En 1955, Emmett Till, un joven de Chicago, fue asesinado violentamente por 2 blancos en Mississippi. Unas 50,000 personas asistieron a su funeral. Rosa Parks se resistió a darle su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Fue arrestada y sentenciada. Unos 50 líderes, incluido Martin Luther King, organizaron el boicot de autobuses de Montgomery, que duró 382 días, hasta que la ley local de segregación fue levantada. En 1956, la Suprema Corte declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. En 1957, diversos líderes formaron la Southern Christian Leadership Conference, que ofreció entrenamiento y asistencia contra actos de segregación. La no violencia fue su principal método para enfrentar el racismo.
Ese mismo año, el gobernador de Arkansas trató de evitar que 9 estudiantes negros ingresaran en una escuela. Los jóvenes finalmente entraron, pero bajo los insultos de sus compañeros. En 1961 se organizaron las Giras de la Libertad, en las que blancos y negros viajaban en autobuses hacia terminales segregadas del sur. En Anniston, Alabama, uno de estos autobuses fue atacado con bombas incendiarias. En 1962, James Meredith demandó exitosamente a la Universidad de Mississippi para que le permitiera estudiar ahí. En 1963 se registraron marchas de estudiantes en las cuales cientos de jóvenes fueron detenidos. El 11 de junio de 1963, el gobernador de Alabama intentó bloquear la integración racial en una universidad. John F. Kennedy envió a fuerzas federales para permitir la inscripción de 2 jóvenes. Esa misma tarde, Kennedy se dirigió a la nación por televisión y radio con un discurso histórico sobre los derechos civiles. El 28 de agosto de 1963 se realizó la marcha en Washington, cuyo objetivo principal era la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. El 15 de septiembre de 1963, miembros del Ku Klux Klan atacaron con bombas una iglesia de Birmingham y mataron a 4 jóvenes. John F. Kennedy, quien confiaba en la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. El 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de los Derechos Civiles. Ese año, King obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en las demostraciones no violentas. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado. Y uno de los discursos que más marcarían, pues finalmente el activismo de Luther King es uno que se titula Tengo un sueño. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes, dijo Luther King, en el que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran foro de esperanzas para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos de vida, libertad, búsqueda de la felicidad. Es obvio que hoy en Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus
ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con un sello de fondos insuficientes. Pero no rehusamos a creer que el blanco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad de esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz del ahora. Este no es tiempo para entrar en lujo del enfrentamiento, para tomar la droga tranquilizadora del gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos en lo oscuro y desolado del valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la justicia racial hacia las sólidas rocas de la hermandad. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano de legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño, pues finalmente de paz para todos. Esas fueron las palabras de Martin Luther King, y que sin duda alguna seguirá marcando ahora sí como que el devenir, y seguirá marcando la historia. Dice Luther King: no habría ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Y yo lo extendería no solamente a los afrodescendientes, sino también pues a todas ahora las nacionalidades que habitan en aquel país y a todas las nacionalidades que habitamos en este mundo, porque mientras no se abatan pues esas brechas de desigualdad y no se reconozca como tal que se está cometiendo un gravísimo error en este tenor, no lograremos a buen puerto. Y estas acciones deben de ser encaminadas, como ya lo decía hace un momento, por una nueva reforma en el marco legal para que se garanticen plenamente los derechos. Y vamos ahora sí a cómo anda México en este tenor, y para esto voy a citar algunas cifras de CONAPRED, donde se habla que México pues sí existe racismo y discriminación, o se reconoce, contra los pueblos y las personas indígenas y personas afrodescendientes. El 74% de la población afrodescendiente no tiene acceso a servicios médicos aquí en México, mientras el 64.6% de las personas, también en nuestro país, se consideran a sí mismos morenas. Sin embargo, el 54.8% afirma que las personas se les insulta por su color de piel, y el 15% han sentido que sus derechos no han sido respetados por esa misma razón. No existe un elemento más arbitrario para argumentar superioridad que el merecimiento de los privilegios o adjudicación de responsabilidades que el color de la piel o las características raciales. Pues básicamente aquí en este país hay cerca de 7 millones de indígenas y 450,000 afromexicanos estimados, que están expuestos al maltrato, la marginación y rechazo por su apariencia física en relación a su color de piel u origen étnico. Y a esto yo sumaría que no solamente pues los indígenas y los afromexicanos, sino también las mujeres, en este sentido, desafortunadamente estamos siendo pues sujetos del clasismo, de la discriminación por parte pues de los grupos en el poder. Afortunadamente hoy en día es delito que a una mujer se le despida por el simple hecho pues de estar embarazada, o que a una persona afrodescendiente se le despida por la misma razón o se le quiera maltratar. Desafortunadamente creo que este es un tema de educación, y es a través pues finalmente de la formación como vamos a poder construir esta realidad que todos estamos añorando. Y ahora sí llegamos a la parte crucial de este espacio informativo, quizá lo que todo el mundo estaba esperando. Este libro de Beatriz Urías Horcasitas se llama Historias secretas del racismo en México de 1920 a 1950. Detrás de la historia oficial, dice Beatriz, se oculta con frecuencia verdades obscuras y dolorosas. Esta es una de ellas. En México, durante la primera mitad del siglo XX, se gestó un secreto y se puso en práctica un contundente proyecto de depuración racial.
los regímenes posrevolucionarios, al tiempo que transformaban la estructura social del país, se impusieron un cometido más vasto: crear un hombre nuevo, racialmente mestizo, moralmente nacionalista y socialmente proletario o de clase media. Para hacerlo contaron con dos potentes armas: las ideas racistas de ciertos antropólogos, sociólogos, psiquiatras y el desmesurado peso de todo el aparato estatal. Cuesta trabajo creer que apenas ahora se cuente esta historia, que aunque disfrutada, tuvo lugar en las clínicas psiquiátricas, en los centros penitenciarios, en los círculos masónicos y en las ocasiones campañas en favor del aborto. Es más difícil aún concebir que México haya sido o es todavía un país tan racista como otros, y sin embargo es desoladamente cierto. Este libro, riguroso y necesario, lo demuestra con irrefutable claridad. Y escuchamos de fondo B.B. King, algo de blues, porque sin duda alguna el blues, regresando a la historia de la lucha contra el racismo en Estados Unidos, marcó aquellos movimientos. Fue precisamente el blues, las expresiones artísticas y de manifestación, pues ahora sí, de los afrodescendientes, como expresaban ellos su dolor, su sentir en torno pues a lo que estaban viviendo en cuanto a la discriminación, el racismo y demás situaciones. Y le digo que este libro llama mucho la atención porque quizá usted me va a decir: no, es que en México no hay racismo, no, es que en México no estamos como en Estados Unidos, aquí habemos muchos morenitos, aquí habemos muchos amarillos, blanquitos, conviviendo de forma armónica. Pero el simple hecho de que en nuestra casa, en nuestro círculo social, se manifiesten expresiones como el ¿por qué sales con esa persona si lo que queremos es mejorar la raza? Son expresiones racistas que de manera inconsciente nos fueron a nosotros heredados, y seguimos reproduciendo este chip que desafortunadamente sigue lastimando, sigue hiriendo la susceptibilidad. Pero ¿cómo comienza todo este hecho? Que sin duda alguna ya en la contraportada de este interesante libro se lo manifestaba. De acuerdo con la investigadora Beatriz Urías Horcasitas, el racismo y el clasismo en México viene desde el siglo XIX. A finales, pues, prácticamente también de la administración de Porfirio Díaz, donde se empiezan a tocar o a delinear una nueva estrategia, o esta nueva estrategia está pues ahora sí como que muy enfocada en una cuestión que tiene que ver con la eugenesia. La eugenesia se define como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, ¿sí? Algo así como lo que quería hacer Hitler, aparentemente mejorando la raza, era lo que aquí se estaba reproduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la investigadora? Pues básicamente que hubo programas especiales por parte del gobierno mexicano postrevolucionario y antes de la revolución, que se enfocaron para tratar de mejorar la raza en México, y estos programas pues básicamente estaban impulsados y apoyados desde el ámbito médico, el psiquiátrico, el antropológico, el sociológico, el demográfico, el judicial, y configuró un bloque ideológico dentro del que circularon y fueron intercambiadas premisas básicas en cuestión racial. Desde ahí fue construida y articulada la utopía de forjar pues ese hombre nuevo, concebido con la partícula elemental de la nación revolucionaria y de las organizaciones de masas. Hablamos de dos expresiones que estuvieron marcando pues este devenir en nuestro país. En primera instancia, ya le decía, la eugenesia, en la cual pues Hitler basó también parte de su visión en torno pues a ese genocidio que desafortunadamente incitó a nivel global, y el otro es un movimiento que es más que nada pues un círculo de ideología que se mueve en torno a la revolución antropológica, enfatizando el papel
desempeñado por las disposiciones jurídicas y por las redes sociales e intelectuales construidas por la masonería. Y el proyecto de regenerar racialmente a la población en México no nació al terminar la fase armada de la revolución. Existe una línea de continuidad entre los postulados acerca de las razas que aparecieron a lo largo del siglo XIX y aquellos que articularon la ideología postrevolucionaria. La convicción de que el progreso y la modernización del país dependía de la homogenización racial y que la degeneración social podía ser atajada en el terreno de la herencia estuvo presente en el amplio programa modernizador iniciado en el último tercio del siglo XIX. Durante el Porfiriato, tanto las instituciones gubernamentales como las agrupaciones científicas independientes sentaron las bases de ese programa de modernización. Así se llevó a cabo el inventario completo de los recursos naturales del país, la exploración geográfica del territorio, el análisis de las fluctuaciones climáticas, la evolución demográfica de la población mediante la aplicación de cálculos estadísticos, finalmente el registro antropométrico de los grupos indígenas. Al terminar la revolución, el grupo que quedó al frente del nuevo estado retomó las grandes líneas de ese proyecto, vinculó la modernización y el progreso nacional a la unidad de la raza, creyendo que se alcanzaría a través de la aplicación de un abanico de medidas que favorecieran el mestizaje y la depuración racial. ¿Cómo explicar que después de la revolución resurgieran ideas y propuestas que habían circulado anteriormente, cuando al mismo tiempo se proclamaba la necesidad de establecer una ruptura radical con el pasado? Una respuesta tentativa es de que, además de reactivar temores y fobias, la irrupción en el escenario nacional de grandes masas de población que habían participado en las revueltas hizo patente la urgencia de integrarlas dentro de un nuevo marco ideológico, político e institucional. A pesar de que antes y después de la revolución las élites políticas terminaron la proliferación de vicios como el alcoholismo, la prostitución y el aumento de enfermedades venéreas y mentales por considerar que corroían la esencia misma de la sociedad, existen diferencias sustanciales entre ambos momentos. Es decir, la revolución hizo que las ideas de la regeneración social y racial fueran objeto de un reajuste teórico y de un replanteamiento político. Así, mientras en el Porfiriato apuntalaron el desarrollo de una sociedad burguesa en donde las manifestaciones de marginalidad más peligrosas quedaron circunscritas a un espacio específico, en la revolución antropológica que ya le decía surgió después de la Revolución Mexicana, iniciada en el periodo postrevolucionario, buscó más bien normalizar y modelar un nuevo tipo de sociedad antiindividualista, según ellos, integrada por mayorías. Si en el Porfiriato se reforzaron los valores burgueses a través de la exclusión y el control de la clase peligrosas, en el México postrevolucionario se enfatizó la inclusión de las masas a la vida social en el marco del modelo corporativista y antiliberal. La formación de una sociedad integrada por ciudadanos racialmente homogéneos es lo que buscaban, físicamente sanos y moralmente regenerados. Inspiró campañas de quitarles la parte religiosa, de higiene sexual y de combate al alcoholismo, emprendidas masivamente a nivel nacional a partir de los años 20. Y trataron de construir una raza híbrida y fue pensada como un crisol en donde desaparecerían las diferentes negativas y se potenciarían los rasgos positivos mediante el mestizaje. Y aquí aparece un mexicano que aportó muchísimo a la educación, Vasconcelos, quien forja una nueva raza mestiza considerada superior a los anglosajonas por sus sensibilidades y espiritualidad. Era una manera de poner fin a un ciclo histórico destructivo y de unificar a la sociedad en torno a una cultura y a un proyecto político. Planteaba también la necesidad de abandonar la concepción darwinista de la inferioridad racial y adoptar el de mendelismo.
Además de que la percepción del estado de la población mexicana no era alentadora, la idea de iniciar una revolución antropológica apareció en un momento de devastación provocada por la desaparición de incontrolables bienes materiales y por la muerte de una parte significativa de la población durante la Guerra Civil. Las nuevas concepciones sobre el mestizaje y la depuración de una herencia degenerativa fungieron como mecanismos ideológicos que permitieron a la vez expresar y contener la violencia que la guerra civil había desatado. Las teorías sobre las razas derivadas de la concepción darwinista de la inferioridad biológica representaron una vía socialmente aceptada y científicamente válida para definir códigos de exclusión hacia aquellos grupos o individuos que representaban aparentemente una diferencia irreductible e inaceptable. Así es como comenzó a atenuarse y a modelarse desde el Estado lo que es el racismo y el clasismo en nuestro país. Un chip que, como le repito, desafortunadamente de manera, ahora sí como que de manera sin pensar, de manera fue heredado, ¿no? Ese chip, y de que desafortunadamente está siendo reproducido en ese tenor. Algo que también llama muchísimo la atención de este interesante libro, que la verdad vale muchísimo la pena, yo lo encontré en una de las tantas ferias de libro a las que me gusta asistir, que le digo que es de Beatriz Urías Orcasitas, Historias secretas del racismo en México. Es esto que le tengo que mencionar, nada más que déjeme encontrarlo, porque vale la pena hacer mención en cuanto a la masonería, un portavoz de la revolución antropológica. Porque recuerde que finalmente es la masonería lo que también está atrás de diferentes movimientos políticos, tanto en nuestro país como en nuestra entidad. Uno de los principales propósitos de la masonería en Europa en el siglo XVIII fue ejercer una influencia moral sobre la sociedad para transformar sus criterios de seculación e igualdad de condiciones de los hombres frente al Estado absolutista. En relación con el desarrollo del movimiento ilustrado en Alemania, finalmente la masonería erosionó la base del Estado absolutista al erigirse en un tribunal moral que puso en entendido la legitimidad monárquica. La masonería no emprendió una lucha política frontal contra el absolutismo ni trató de rebelarse abiertamente. En ese sentido, dice la autora de este interesante material que los masones y los políticos postrevolucionarios designaron un papel central a la educación. En un estudio sobre la masonería española en el último tercio del siglo XIX, Pedro Álvarez Lázaro señaló que en la época moderna de la institución masónica fue concebida como una escuela de formación del hombre y del ciudadano, en donde los individuos recibían un doble tipo de educación con el propósito de estructurar una sociedad auténticamente humanitaria. Por una parte, en el interior de los talleres, la formación de masones se verificaba con el marco de un sistema de enseñanza mutua, cuyos instrumentos didácticos esenciales eran los símbolos. El conocimiento esotérico buscaba transformar los aspectos intelectuales, morales y psicológicos de los individuos a través de la ciencia, la virtud y el trabajo. La formación de los ciudadanos era una de las consecuencias naturales del ejercicio de esta triple perspectiva. Ser un ciudadano implicaba comportarse como un individuo. Y las publicaciones masónicas sustentaron la existencia de las leyes evolutivas, donde aparece básicamente el aspecto darwinista para explicar el atraso de los grupos indígenas. Uno de los ensayos que abordaba este tema, publicado simultáneamente en Ariel y en Cronos, nos era muy optimista en cuanto a la posibilidad de transformar, dice la investigadora, la condición de los indígenas, por considerar que esto implicaría violar el principio de selección natural y las leyes evolutivas. Y de manera textual, ahora sí, publicación que encuentra la investigadora Beatriz Urías Orcasitas, dice así: la masonería sabe que incorporar al indio a la civilización es lo mismo que incorporar a un pez a la especie humana. Y si esto fuera posible, la masonería sabe que sería obra cósmica, no humana. En lugar de acometer estas empresas imposibles,
de violar ciertas leyes evolutivas de la naturaleza, la masonería aplica estas atrayendo a su seno únicamente a los hombres que se encuentran en determinado periodo espiritual, que admita la posibilidad de un desarrollo ulterior, y con estos hombres formar el pueblo masónico, en donde por virtud de una selección natural espiritual han de salir los conductores de la humanidad necesaria para realizar el supremo ideal masónico. Así que pues la segregación racial en el tema masónico, que le digo, pues los masones están parte de gran parte, valga la expresión, de nuestra clase política, es lo que nos está presentando esta investigadora. Este libro es de la editorial Tiempos de Memoria de Tukids Editores, y la verdad, si tienen la posibilidad de encontrarlo, de comprarlo, compre este libro, porque la verdad vale muchísimo la pena para poder entender un poquito el por qué en nuestro país siguen habiendo expresiones raciales que desafortunadamente pues no son reconocidas por todos, pero que siguen pegando. Y estas expresiones van desde el sentido de por qué las personas con un color de piel más blanco ganan más, consiguen más rápido un trabajo, e inclusive porque las personas que tenemos la piel un poco más morenita, somos más de cabello más oscuro, se nos empiezan a meter un poco más de trabas en ese tenor. Y en torno a cómo se encuentra el racismo y el clasismo en nuestro país, también le tengo preparado este otro video que la verdad me gustó muchísimo, y es de el diario El País, y se llama se titula El racismo que México no quiere ver. Afortunadamente, yo entré al cine en un momento en que las historias que se contaban cambiaron. Y tal cual, apenas abrieron la puerta, apenas se abrió tantito la puerta, metí el pie y después metí el codo y abrí la puerta con todo y me metí y ahora nadie me saca. Podría decir que es más fácil hablar de política, religión y fútbol en México que hablar de racismo. La magia del racismo y del clasismo en México es que no lo vemos, ni siquiera lo notamos. Y cuando alguien nos lo señala, nos ofendemos y nos enojamos de que nos llamen racistas o clasistas. Lo pude asimilar completamente y dimensionar cuando me volví actor y cuando la carrera de actuación me puso en otro nivel, con un contacto más cercano con gente de otro nivel económico, de otro origen racial, de otro origen étnico. Es cuando pude entender las diferencias. Yo me crié entre Catepec y Coacalco y pues conozco la fondita de la esquina, pero más allá de eso, pues la neta no conozco nada, ¿no? Es un mundo que me era totalmente ajeno. Y pues mis referencias eran otras. Mi referencia era subirme al cerro, ¿no? Echar coto con mis compas. Mis referencias era que mi vecino era secuestrador, ¿no? Es otro mundo. Entonces llegar a este universo donde eres totalmente ajeno, donde no entiendes nada, o sea, no solamente es llegar y tener el trabajo, es que es también llegar y pertenecer y entrar a este grupo de personas. A mí mi maestro me dio uno de los mejores consejos que me han podido dar. Se llama Carlos Torres Torija, que fue quien me formó. Tienes que brincar más alto, tienes que correr más rápido y tienes que ser más fuerte que todos para poder llegar. Tienes que estudiar más, tienes que leer más, tienes que saber más, tienes que cuestionarte más. Tienes que darle la vuelta a las cosas 10,000 veces más que los demás para poder llegar.
sin duda alguna y con base a los datos vemos que sí, el color de piel no es una variable por defecto, pero sí es un gran decisivo para el nivel de salario, el nivel de puesto, el tipo de empresa en el que nos podamos desenvolver. Sí es una de las variables que se está considerando desafortunadamente. Y tal vez no exprofeso, pero sí en nuestra dinámica social está todavía muy arraigado. Alguna vez yo le pregunté a un muy querido amigo que trabajaba en una castinera por qué siempre me llamaba para hacer el casting de jodido, sufridor y de ratero. Yo le dije, siempre me estás llamando para esto y te aseguro que soy de los pocos actores que tienen 2 carreras. Yo tengo la carrera de periodismo de la UNAM y además la carrera como actor, ¿no? Que es más un oficio que una carrera. Pero bueno, en fin, le digo, tengo esta formación y ¿por qué siempre me llamas para hacer esto? Y me dijo, pues porque es lo que te piden, es porque eres moreno. Esa fue su respuesta, es porque eres moreno. Y yo me quedé de una sola pieza y le dije, bueno, tú no me puedes decir esto, cabrón, tú eres mi amigo, no me puedes tratar así. Me dijo, es que como soy tu amigo te lo estoy diciendo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Y es así como este día hemos llegado al final de este espacio informativo. Recuerde que esto fue Todo el Poder al Pueblo. Mi nombre es Renata Ávila y esperamos todos sus comentarios, sugerencias de tema para estar tratando en este espacio informativo. Ahora sí que nos vemos. Hasta la próxima.